Se está generando una fuerte tensión dentro de todo el continente africano. Y es que, para quienes no lo entiendan, y lo hemos comentado en anteriores videos, se ha empezado a generar una fricción entre los países africanos con la mayoría de países de Occidente. Para que nos hagamos a una idea, la mayoría de países africanos abandonaron, por ejemplo, la CEDEAO, con el argumento de que se estaban generando manipulaciones de Occidente. La CEDEAO es la Comunidad Económica de los Países de África Occidental. Sin embargo, en este punto parece que la situación se ha vuelto mucho más personal, por así decirlo. Nigeria ha salido a decir que se están generando presiones de Occidente con respecto a Moscú, pero que ellos no van a ceder. ¿De qué se trata esto y por qué África empieza a tener cierta situación que empieza a incomodar a Occidente? Vamos a comentarlo. Nigeria no va a ceder a la presión de Occidente en lo relativo a seguir cooperando con Rusia. Esto declaró el ministro de Exteriores nigeriano Yusuf Maitama Tugar. De manera literal, él comenta que Nigeria no es un país que cede a las presiones. Han mantenido la misma posición desde un principio, desde que lograron la independencia en 1960 y se unieron al movimiento de los no alineados. Hacemos lo que estimamos correcto para nuestro país, sin que nadie nos diga nada, terminó afirmando Tugur a la pregunta de si Occidente presiona a Nigeria debido a su cooperación con Rusia. El ministro comentó que Nigeria busca fomentar su cooperación en todos los ámbitos y siempre mantiene la puerta abierta para empresas rusas, particularmente las del sector de hidrocarburos. Además, Tugar destacó la importancia de acelerar los proyectos conjuntos en materia de energía nuclear. El canciller nigeriano ha llegado a Moscú el 6 de marzo para mantener una serie de reuniones bilaterales. Según el propio Tugar, su visita se centra en mejorar los vínculos económicos y de seguridad con Rusia, pero que esto no le ha sentado nada bien a Occidente. El funcionario ya se entrevistó con los ejecutivos de la empresa rusa Rusal para abordar posibles inversiones en la industria de aluminio de Nigeria. También se reunió con los directivos de cooperación de Rosatom para poder explorar las perspectivas de una cooperación más profunda en el uso pacífico de la energía nuclear, incluido el suministro de energía, medicinas y obviamente para que esto se pueda aplicar a la investigación. Pero en este escenario, como hemos comentado al inicio del video, debemos comentar esto: Mali, Níger y Burkina Faso han dicho que no tienen otra opción que sencillamente salir de la CEDEAO, que de nuevo es la Comunidad Económica de los Países de África Occidental, y ellos han dicho que van a tomar el destino en sus propias manos. Esto han dicho diferentes expertos, tomando en cuenta que hay denuncias bastante preocupantes de que los países occidentales y la Alianza Atlántica estarían manipulando la CEDEAO. Y lo que llama la atención es que en el caso de Nigeria, que como hemos comentado no es uno de estos países que han decidido salir, sí que han tenido que reconocer que se está generando cierta presión contra el país por estar trabajando cada vez más de la mano con Rusia. Como contrapeso a este escenario tan complicado, muchos hablan de la suerte de multipolaridad que se está generando en el mundo actual, en concreto el papel del grupo de los BRICS. Y claro, empiezan las pugnas geopolíticas incluso en el continente africano. Recordemos que los BRICS representan el 36% del Producto Interno Bruto de la economía mundial y el 46% de la población. Esto señala que los estados de dicha organización internacional estarían dispuestos a ayudar a los miembros que, sobre todo, son salientes de la CEDEAO. Obviamente, la administración rusa y los países de los BRICS no dan puntadas sin hilo. No existen las coincidencias en la geopolítica, y esto solo demuestra cómo la zona de influencia de Estados Unidos se está perdiendo en África y la administración rusa empieza a ganar territorio. El país africano de Sudáfrica ha presentado a la Corte Internacional de Justicia una solicitud formal que pide introducir medidas adicionales urgentes contra la nación hebrea debido al deterioro de la situación en la Franja de Gaza. En su nueva solicitud, Sudáfrica afirma que se ve obligada a volver a recurrir a la Corte a la luz de los nuevos hechos y los cambios de la situación en Gaza. Sobre todo, se ha generado una amplia hambruna causada
afectados por continuos y flagrantes vulneraciones por parte de Israel. Esto es lo que comentó el organismo en un comunicado. Agregó que también se destacan continuas vulneraciones de las medidas provisionales que de hecho la Corte le había solicitado a Israel el 26 de enero de este año. En este contexto, Sudáfrica le ha pedido a la Corte imponer medidas provisionales adicionales o, en todo caso, modificar las medidas indicadas en su decisión de enero con urgencia y sin una audiencia a la luz de la situación de emergencia. La oficina presidencial de Sudáfrica confirmó la entrega de esta solicitud de manera formal. Y sí, lo que llama la atención es que previamente, y esto lo hemos comentado en anteriores videos, la Corte Internacional de Justicia había celebrado las audiencias sobre la demanda presentada por la propia Sudáfrica acusando a Israel de vulnerar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de genocidio en la Franja de Gaza. Sudáfrica en aquel momento le pidió al tribunal una respuesta. De hecho, la propia Corte le ordenó a Israel que adoptase medidas para prevenir acciones como la situación de la pérdida de miembros de un grupo, daños corporales o mentales graves a miembros de un grupo y la creación deliberada de unas condiciones de vida que tienen por objeto la destrucción física total o parcial del grupo. Claro, hablando de la hambruna se aplicaría este tercer criterio. Lo que se comenta es que este es un escenario que invita a que la comunidad internacional empiece a tomar medidas mucho más agresivas, como es el caso de Brasil. Y es que no solamente Sudáfrica tiene cosas que decir con respecto a lo que está sucediendo en Israel, sino la propia administración de Luis Ignacio Lula da Silva. Y es que el presidente brasileño ha comentado que lo que se está haciendo realmente por parte del gobierno de Israel en la Franja de Gaza ya ni siquiera es defenderse de los actos que sucedieron el 7 de octubre, sino una suerte de venganza literal. Y es que en las más recientes declaraciones del presidente brasileño, el derecho a defensa, convertido en un derecho a la venganza, constituye en este escenario un castigo colectivo que termina generando daños indiscriminados a mujeres y niños. Es fundamental avanzar rápidamente en la creación de un Estado palestino y reconocerlo como miembro pleno de la ONU, que sea económicamente viable y que pueda vivir en paz con Israel, indicó en una comparecencia conjunta con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en Basilea. Lo que llama la atención en este contexto es que si lo dice en una declaración conjunta, no necesariamente sea lo que piensa Pedro Sánchez, pero ya sabemos que la administración española también ha tenido diferentes intercambios de ideas, por no ser un poco más tajante con lo que está sucediendo precisamente en Israel. De hecho, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que exigirá décadas de reconstrucción a lo que ha sucedido y tiene dudas razonables de que Israel esté cumpliendo el derecho internacional humanitario. Sánchez no respondió a la pregunta sobre si estaba de acuerdo en usar el término genocidio como lo hizo Lula, pero pidió el fin urgente de la violencia en Gaza y el reconocimiento de los dos estados por parte de la comunidad internacional. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.